¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Código MMA, su casa de las artes marciales. Hoy les hemos traído un video muy interesante con el top 7 de las decisiones más polémicas dentro de la UFC. Perfect. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Código MMA. En esta edición del programa le vamos a traer un top de las 7 peleas más polémicas de campeonato de la UFC. Vale la pena indicar que este no es un ranking, es simplemente un listado de las polémicas. ¿Cuáles son los criterios, Lisandro? Los criterios son solo peleas de campeonato, solo pueden ser peleas cerradas. Hay que acordar que si todos pensamos que se equivocaron los jueces, o si todos pensamos que tuvieron la razón, dejan de ser polémicas. Y el tercer criterio es que no necesariamente están mal juzgadas. Es decir, que la gente las haya visto de formas distintas no implica que los jueces se hayan equivocado a la hora de valorar las peleas. Y entramos a la primera pelea. Tenemos el campeonato de peso pesado de la UFC entre Bas Rutten y Kevin Randleman por el UFC 20. Por allá en el año 1999. Antes de entrar con la carnecita de la pelea, es importante recalcar de que la UFC tenía reglas distintas en esa época. Por ejemplo, el primer round valía 15 minutos y de no encontrar un ganador, teníamos 2 extra rounds de 3 minutos cada uno. Al inicio de la pelea, todos teníamos mapeados que Kevin Randleman iba a buscar el derribo y utilizar su ground and pound. Y en realidad, pasados los 30 segundos del primer round, fue lo que sucedió. Tanto así que el minuto 5, el referee Big John McCarthy tuvo que parar la pelea por un corte en la nariz. El doctor específicamente dijo que se había roto la nariz, pero aún así siguió la pelea Bas Rutten. El árbitro tuvo que parar la pelea 2 veces para revisar esa herida. Al inicio del primer overtime, Kevin Randleman siguió buscando el derribo y lo consiguió en menos de un minuto. Sin embargo, veíamos que Bas Rutten conseguía los mejores golpes y más significativos desde la espalda. Eso sucedió tanto en el primero como en el segundo round. Es por eso que la decisión dividida fue muy polémica, porque de los 21 minutos, prácticamente 18 minutos, Bas Rutten estuvo desde la espalda, ¿no? Sin embargo, a lo largo de las estadísticas veremos que él consiguió los golpes más significativos. Ahora vamos a las estadísticas. Tenemos que del 100% de golpes lanzados, solamente hubo una efectividad de 62% para Bas Rutten y del 32% para Kevin Randleman. Sin embargo, tenemos mapeado que 18 minutos estuvo Bas Rutten en el piso, pero tanto en las piernas como en el cuerpo tuvo una efectividad del 12% y del 33% de golpes conectados. Exactamente, y la gran polémica de esta pelea es justamente que cuando Bas Rutten está en el piso controlado durante 18 minutos, como bien has especificado, igualmente estaba golpeando y los golpes que entraban de parte de Bas Rutten, no de Kevin Randleman. Entonces, es un poco la explicación de lo que decidieron los jueces en ese momento, pero igual la mitad de la gente que vio la pelea, o la mayoría de la gente que vio la pelea, indica que debió ser ganador Kevin Randleman y no Bas Rutten. Así es, efectivamente. Pero antes de irnos a la próxima pelea del menú, es importante indicar que Mark Coleman estaba en la esquina de Kevin Randleman y uno de los 3 jueces que calificó la pelea era nada más y nada menos que el referee ahora, Dan Miragliotta. Ah, mira, interesante. Comenzó como juez, incluso puntuando peleas de MMA en la UFC. Dicho sea de paso, en esta época no habían puntos, pero digamos, calificando las peleas. Bueno, pasamos directamente a la segunda pelea de este top y nos vamos a BJ Penn contra Frankie Edgar 1, allá por el UFC 112, por el título de peso ligero de la organización. Esta pelea fue muy cerrada, tuvo rounds muy cerrados, se manejó básicamente totalmente en pie. Y la característica de la pelea fue un dominio del centro del octágono de BJ Penn, pero muchísima movilidad y agresividad en el ataque de Frankie Edgar. Cierto es también que no es que se enfrentaron demasiado en intercambios de golpes, pero cuando lo hicieron, la ventaja la llevó Edgar, mientras que BJ Penn contragolpeaba también efectivamente. Interesante también en la pelea las veces que Frankie Edgar intentó derribar a BJ Penn y no logró hacerlo.
durante todo el match por la buena defensa de BJ Penn, del hawaiano, en este tipo de ataques. Sorprendió también que BJ Penn no haya buscado los derribos él para usar el jiu-jitsu, en lo que era tan bueno. Sin embargo, se dedicó a un enfrentamiento de pie con Frankie Edgar y a medirse a los golpes. Pasamos ahora a las estadísticas de este combate, que nos dejaron de golpes significativos de 262 lanzados, 71 acertados para BJ Penn, es decir, el 27%, mientras que Frankie Edgar lanzó 232 golpes y acertó 61 en su oponente, lo que representa un 26%. Igualmente, de todos los golpes conectados por Frankie Edgar, el 63% fue a la cabeza, el 23% al cuerpo y el 14% a las piernas, mientras que BJ Penn golpeó largamente de forma mayoritaria a la cabeza con 86%, 9% al cuerpo y 5% a las piernas. Esta pelea fue decisión unánime para Frankie Edgar al final, y lo que lo hizo campeón de esta categoría y que después fue defendida muchas veces por el estadounidense. Y nos vamos con la tercera pelea de la noche. Jon Jones versus Dominick Reyes, UFC 247 por el campeonato semipesado de la UFC. Esta pelea se fue para Jon Jones por decisión unánime. En los primeros 2 asaltos, Dominick Reyes salió con todo a llevarse ese título. Inclusive dio muy buenas patadas al cuerpo y a la pierna de Jon Jones. Diría inclusive que lo sorprendió. Bueno, no solo a él, sino a todos los espectadores, ¿no? Ya para el tercer asalto, Jon Jones empezó a puntuar con esas patadas, con esa distancia, con esa patada oblicua que nos tiene muy acostumbrados. Inclusive vimos que el cardio de Dominick Reyes empezó a verse afectado. Para el cuarto y quinto asalto, Dominick Reyes como que trató de agarrar ese segundo aire, metió y conectó, tuvo muy buenos intercambios, pero para el final de cada round, Jon Jones siempre encontraba la manera de puntuar, tanto que inclusive buscó unos derribos que, si bien es cierto, no mantuvieron por mucho tiempo a Dominick Reyes en el piso. Todos sabemos que eso vale mucho al momento de puntuar para los jueces. Vamos un poco con las estadísticas de esta pelea. ¿Qué nos dejó en números esta pelea? Vemos que de los golpes significativos, del 100% de golpes que lanzaron tanto Jones como Reyes, el 62% de efectividad fue para Jon Jones y el 44% fue para Dominick Reyes. Sin embargo, vemos que el 42% de estos golpes fueron al cuerpo de Jon Jones. Tal como lo comentamos, ese fue un factor muy importante, que inclusive para mí en las tarjetas debió ser para Dominick Reyes. El 29% de golpes de Jones fueron a la cabeza y el 42% a las piernas. Tal como comentaba, esa patada oblicua, esas patadas, esas leg kicks, fueron muy, muy fuertes, que al final le llevaron en la victoria para Jon Jones. Y en efecto fue una pelea muy, muy, muy cerrada. De hecho, tú ya comentaste que la viste para Dominick Reyes. Para mí fue para Jon Jones. Yo vi a Jones ganar por muy poquito el tercero y ganar también rounds cerrados, pero más claros, el cuarto y el quinto, ya con un Reyes más cansado y con un Jones aprovechando esa falta de oxígeno del retador para sacar ventaja. Sí, efectivamente, pero digamos, siguiendo la lógica, ¿no? Yo pensaría que mucho más claro fueron los rounds 1 y 2 para Reyes que los rounds 4 y 5 para Jones, que pudo haber sido para cualquiera, ¿no? Sí, definitivamente que la ventaja de Reyes fue más clara que la ventaja de Jones, pero fueron solo en esos 2 rounds. Sí, entonces, sí, y ahí regresa la frase pues, que siempre mencionamos y mencionaremos acá por mucho tiempo, ¿no? Si es una pelea de campeonato, nunca se lo dejes a los jueces. Así de simple. Exacto. Y round cerrado va para el campeón. Cerrado, sí, definitivamente. Así es. Ahora, dejamos esta pelea en paz y nos vamos directamente a la cuarta pelea del top. Amanda Nunes contra Valentina Shevchenko, UFC 215 por el título del peso gallo. Esta pelea fue decisión dividida para Amanda Nunes, lo cual generó muchísima polémica. Y esta pelea fue mayormente de pie, casi toda la interacción fue de golpes a distancia. Y fue una pelea muy pareja, muy discutida, donde Valentina Shevchenko sacaba ventaja con su cabeceo y contragolpeo eficiente, mientras que los golpes de Amanda, los que llegaron a entrar, los que no pudo esquivar Valentina, eran los más pesados. Valentina tocaba
muchas veces a Amanda, pero Amanda tocaba menos, pero con más potencia. Además, comentar que Amanda consigue 2 derribos durante la pelea, el primero con muy poco o casi nada de control, y el segundo con un mayor dominio sobre Valentina, sin llegar a ser determinante en el curso de la pelea. Igualmente, como ya lo había comentado, esta pelea se fue a decisión dividida para Amanda, e incluso Valentina al final de la pelea, en la entrevista, porque esta pelea fue una pelea estelar, decía cómo es posible que se le hayan dado si lo único que hizo fue patear las piernas. Y ahora entramos a ver las estadísticas de esta pelea para ver si Valentina tenía o no tenía la razón en su comentario. Y de los golpes significativos de la pelea, Amanda Nunes lanzó 176 golpes, conectó 86, que representan un 48%, mientras que Valentina Shevchenko lanzó 194, conectando 72 de ellos, que representan un 37%. Y viendo la distribución de golpes, Amanda Nunes, en efecto, tiene el 66% de sus golpes conectados a las piernas. Es decir, que su mayor cantidad de golpes fue siempre a las piernas. Mientras que Valentina conectó el 42% a la cabeza, 45% de sus golpes a las piernas y un 13% de ellos al cuerpo. Efectivamente, fue una decisión muy polémica. Recuerdo inclusive cuando vimos la pelea, Valentina es conocida por ser una pelea de Counter-Strike, ¿no? Usualmente ella no va a buscar ella espera en su distancia, en su guardia, y ese contraataque veloz que ella tiene. Pero Amanda, a lo largo de la pelea, ya la había estudiado, no se vendió, no se regaló, como se dice, para recibir esos golpes de Valentina, perdón. Y sí, efectivamente, como dices, ¿no? Fue una pelea de pie. Es por eso también que entiendo que Valentina no pateó mucho, porque se ponía a merced de un eventual derribo de Amanda, ¿no? Que es muy peligrosa también el ground and pound. Exacto, y ya había pasado en la primera pelea, ¿no? Porque esta es la segunda. En la primera pelea más o menos fue así. Cuando pateaba Valentina, Amanda inmediatamente buscaba el derribo. Pero a diferencia de aquella pelea, la primera vez cuando ninguna de las dos era campeona, esta yo sí la vi a favor de Valentina Shevchenko. Yo creo que la vez pasada Valentina perdió 2 rounds, ganó 1, pero esta pelea yo creo que Valentina gana 3 rounds. Sí. Y Amanda se queda corta. Pero volvemos a lo mismo, o sea, a menos que sea un dominio claro sobre el campeón, lo más probable es que se la den al campeón por lo que representa, por lo que es, y porque siempre juega el hecho de quién tiene el título en la cabeza de los jueces. Así es. O sea, si quieres quitarle el cinturón al campeón, o lo acabas, o la diferencia que tienes es ya abismal. Cosa que no sucedió, ¿no? Porque fue una pelea muy fina, pero aún así concuerdo contigo y sí se la daría a Valentina igual. Y nos vamos a la quinta pelea del top, donde tenemos el campeonato semipesado de la UFC en juego, entre Forrest Griffin y Quinton Rampage Jackson. Esta pelea fue por decisión unánime para Forrest Griffin. Cabe indicar que ambos llegaban de ser entrenadores de la temporada 7 de The Ultimate Fighter. Como tal nos tenía acostumbrados dicho campamento, por decirlo así. Los dos entrenadores peleaban al final del mismo. Tenemos que en el primer asalto, Forrest Griffin empezó a tomar acción en el octágono. Empezó a rondar a Quinton Rampage Jackson, que sabemos que esa mano derecha era letal, ¿no? Ya había noqueado a varios. Es por eso que Forrest Griffin empezó a marcar su distancia y a hacer muchos puntos y mucho daño a las piernas de Quinton Rampage Jackson. Tal es así que en el segundo round le mete una patada al inicio que literalmente manda al piso a Quinton. Es más, todo el segundo asalto, Quinton se la pasó en el piso. Ya para el tercer y cuarto asalto, vemos que Quinton recupera esas fuerzas en las piernas, sin embargo, no tiene ese poder de knockout que usualmente tiene, porque ya le quita ese balance, ya le quita la pierna de apoyo y el golpe ya no es el mismo. Ya en el tercer asalto vimos unos buenos intercambios. Forrest Griffin seguía con esas patadas que hacían daño, inclusive Quinton metió un par de volados y un par de hooks que lanzaron a Forrest Griffin a la lona. Ya para los últimos dos, vimos un movimiento característico de Quinton Rampage Jackson, ¿no? Inclusive trató de hacer un slam cuando Forrest Griffin estaba en el suelo. Sin embargo, Griffin se la soleó y pudo poner la pierna un instante antes de que el lance al suelo. Ya para el quinto asalto,
Quinton Rampage Jackson ya estaba bastante ya cansado, había quemado casi toda la artillería, y Forrest Griffin empezó a rondarlo nuevamente y a puntuar, y le empezó a dar patadas y golpes a la distancia para poder llevarse la decisión. Ahora nos vamos con las estadísticas, los números que dejó la pelea. Vemos que en golpes significativos, Quinton lanzó 50 de 138, mientras que Forrest Griffin fueron 77 de 276. Vale la pena indicar que el 76% de golpes que lanzó Quinton fueron a la cabeza, mientras que solo el 40% fueron para Forrest Griffin. Sin embargo, tal como lo habíamos mencionado, Forrest Griffin trabajó mucho más el tema de las piernas, siendo 45% de golpes a la misma, solamente 6% para Quinton Rampage Jackson. Sí, esta pelea fue bastante complicada para los dos. En el primer asalto casi Rampage Jackson noquea a Forrest Griffin, y en el segundo, o sea, volviendo nomás, recibe una patada que lo dobla, y de Forrest Griffin, que dobla a Rampage Jackson, y este termina cayendo al suelo, y todo el asalto tuvo que soportar los golpes de Griffin en el piso. Incluso Griffin en el último asalto, en el cuarto si no me equivoco, intentó un triángulo de pierna, y ahí es donde Rampage quiere hacer el slam, que fue bien leído por Forrest Griffin. Así que interesante pelea, polémica también, muchos vieron ganar, porque durante la pelea varios golpes hicieron tambalear a Forrest Griffin, así que muchos vieron la pelea para Quinton Rampage Jackson, que era el campeón, pero en este caso se la dieron todos los jueces a Forrest Griffin, y así acabó el reinado de Rampage. Sí, fue una polémica, una decisión muy sorpresiva, inclusive, ¿no? Cuando veíamos a Joe Rogan, aún con pelo, entrevistando a Forrest Griffin, todo el público lo abucheaba porque pensaba que había ganado Quinton Rampage Jackson. Inclusive cuando le hacen la pregunta a Quinton, él dice, bueno, en realidad me pateó el trasero, como se dice en traducción literal, ¿no? Él sabía que había hecho daño a mi pierna y tomó ventaja de eso. Y fue lo que se vio exactamente en la pelea, porque le quitó movilidad y golpe de knockout, que es el primer ventaja de Quinton, ¿no? Sí, lo desarmó por completo. Pero nada, dejamos esta pelea y nos vamos a la sexta pelea de este top, que es en el UFC 251, ahorita nada más, pelea por el título del peso pluma, decisión unánime para Alexander Volkanovski en contra de Max Holloway en la revancha. Esta pelea fue súper disputada, básicamente de pie, a pesar que Volkanovski intenta un par de derribos en los asaltos finales de la misma, que no llegan a tener un control eficiente, pero lo más sorprendente fue que los dos primeros asaltos fueron claramente para Max Holloway, con un cambio de juego completo y distinto para enfrentar esta revancha, con giros, con patadas, con mucha movilidad, chequeando las patadas de Volkanovski, tanto así que Volkanovski ya no se anima a lanzar tanto como había lanzado la vez pasada. Y luego de eso vienen unos rounds ya más parejos, Volkanovski ya entrando más en pelea, intentando reducir esa distancia, y finalmente termina siendo una decisión a favor de Volkanovski, que fue sumamente discutida por la comunidad, discutida por los periodistas, incluso los profesionales comentaban mucho en Twitter que la había ganado Max Holloway, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Para mí Max Holloway ganó 1, 2 y 4, los rounds 1, 2 y 4. Y por quien no lo vio, esto lo comentamos en nuestro análisis del UFC 251, que dejaremos por aquí arriba para que lo puedan mirar, o dejaremos el enlace en la descripción de este video para que lo puedan revisar más a profundidad. Y las estadísticas que nos deja un poco este combate son que de los golpes significativos, Alexander Volkanovski lanzó 303 y encajó 157, representando un 51%, mientras que Max Holloway también lanzó 303 golpes, encajando 134, lo que da como resultado un 44% de golpes acertados. Dentro de la ubicación de estos golpes, lo más resaltante es que Volkanovski tiró su mayor cantidad de golpes, el 64% de sus golpes a la cabeza y el 24% al cuerpo, mientras que Max Holloway
se disfrazó de Volkanovski en la primera pelea y el 48% de sus golpes fueron a las piernas, mientras que el 43% a la cabeza. Sí, una decisión muy polémica, al igual que tú, yo también vi por ganadora a Max Holloway, pero yo creo que es que lamentablemente para el ojo de los jueces, un derribo, aún así no haya mucho round and pound o mucho tiempo de posición encima, vale mucho. Yo creo que esos derribos de Volkanovski, o al menos intentos de derribo, valieron mucho para la decisión. Yo definitivamente le di la pelea a Max Holloway. Yo estaba seguro, inclusive lo comentamos que el último asalto Max Holloway se creía ganador. Y es por eso que yo entendería que ya no iba tanto a buscar la pelea. Sí, lo cede un poco. Sí, lo cede, sí, lo sí. entrega, se sentía ganando y dijo, bueno, el quinto, ¿para qué me arriesgo? Pero los jueces vieron otra cosa y al final le dieron la decisión a Volkanovski. Damos por cerrada esta pelea y nos vamos rápidamente a la última pelea del top, donde tenemos a Randy Al Natural Couture contra Pedro Rizzo en el UFC 31 por el campeonato de peso pesado de la UFC. Al inicio de la pelea se entrelazaron ambos peleadores en un clinch terrible donde Randy Couture empezó a sacar unos uppercuts y unos codazos que definitivamente abrieron a Pedro Rizzo. Ya para el segundo round, Pedro Rizzo lanza una patada que literal manda a Randy Couture a la lona. Sin embargo, no hay gran ground pound, ¿no? Se quedaron ahí, no hubo mucha acción, pero sí puntuó mucho. Ya para el tercer y cuarto round, los dos salieron a intercambiar. Hubieron buenos cambios, buenos uppers, buenos codazos y buenos derribos por Randy Couture, inclusive que abrieron a Pedro Rizzo, hicieron una herida muy profunda por el ojo, ¿no? Inclusive, ya para el quinto asalto, Randy Couture, yo lo veía perdiendo la pelea, te soy sincero. Yo creo que Pedro Rizzo, en esos últimos asaltos, salió ganador de los intercambios, metió muy buenas peleas, inclusive hubieron 2 rounds, el tercero y el quinto, que la campana salva a Randy Couture, porque los golpes y patadas tiraron al suelo literal a Randy. Vamos un poco a los números que nos dejó esta pelea. Tenemos que en golpes significativos, Randy Couture atinó 69 de 118. Eso quiere decir que tuvo efectividad de 58%, mientras que Pedro Rizzo 42 de 108, con una efectividad de 38%. 51 golpes de los que lanzó Couture fueron a la cabeza de Pedro Rizzo. Y la pierna de Randy Couture, que tal como mencionamos, fue la más apabullada, recibió 12 de 15. En el clinch, Randy Couture se llevó lo mejor, 20 de 26 golpes, mientras que Pedro Rizzo solamente 7 de 14. Y pues la verdad yo también vi, Omar, esta pelea favorable para Pedro Rizzo. Obviamente no la vi en su día, la vi para efectos de este recuento. Sí, sí, sí. Pero también la vi para Pedro Rizzo. Me sorprendió ver a Randy Couture tan afectado tantas veces durante la pelea, tantas veces salvado sobre el límite, pero bueno, la decisión polémica fue para Randy Couture en este caso. Sí, sí. Bueno, si bien es cierto, las estadísticas nos muestran pues claramente que Randy Couture lanzó más golpes, eso sabemos que no necesariamente implica que fueron los golpes que hicieron más daño, ¿no? No, y además puedes lanzar muchos golpes durante un solo round. Sí, 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 Entonces, es cierto. y los demás perderlos. Entonces, es para mirarlo, pero no es decisiva la estadística. Sí, sí, efectivamente, pero bueno, ya viene la estrategia de cada luchador. Un luchador ya empieza de que prefiere puntuar muchas veces, dar golpes suaves a la distancia y puntuar más que ir al intercambio, ¿no? Más que arriesgar, que es lo que entendería, pues no hizo Pedro Rizzo, que que en los últimos 4 o 5 asaltos, si quieres quitarle el cinturón, tienes que ir a matar a Randy Couture, que como le digo, en el round 3 y 5 la campana literalmente lo salvó, ¿no? O sea, estuvo muy cerca. Sí, una pelea muy interesante. De allá de la historia de la UFC, esta pelea es más o menos, si no me equivoco, del año 2001. Ya tenían los asaltos de 5 minutos, ya teníamos muchas cosas Sí. de las cosas modernas que vemos a día de hoy, pero nada, una pelea de esas viejitas para generar nostalgia. Sí, que vale la pena volver a ver. Sí, sí, muy buena pelea, muy buena pelea. Bueno, mi gente, hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Pónganos en comentarios si están de acuerdo o no con nosotros, con la selección que hemos hecho. Y no se olviden darle like a este video,
suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un video y compartirlo con todos sus amigos amantes de las artes marciales mixtas. Chau, mi gente. Nos vemos. Bye. Nos vemos, gente. Cuídense. Perfect.